El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una señal y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. ¿Me buscarán? Pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no puedes venir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Hermanos, Jesús invita a sus discípulos para celebrar la última cena, que era como una fiesta especial para compartir, para convivir. La Pascua es la celebración en la que se hace memoria a esa liberación del pueblo de Israel, como lo escuchamos en el libro del Éxodo. Ahí viene toda esa narración. Y durante la cena los discípulos comparten con Jesús, conviven, y en ese contexto, en ese espacio, Jesús le revela la traición de un integrante de ese círculo más cercano. Fíjense, como cuando alguien nos hace algo o habla mal de nosotros o nos traiciona, si es alguien lejano, pues como que pues no duele tanto, ¿verdad? Pero cuando es alguien cercano, eso como que pues es más doloroso. Es más doloroso. Entonces, ahí Jesús revela que un integrante de ese círculo más cercano los va a traicionar.
y les dice que será Judas Iscariote. La traición y entrega vienen enmarcadas con una situación de oscuridad. Y era de noche, nos dice aquí, cuando salió. Entonces, generando una contraposición con la fiesta y el estar a la mesa con Jesús. Ahí es donde hay luz con Jesús. Calor, alimento, paz, vida, música, fiesta. Al abandonar la fiesta de Jesús, las cosas cambian. Y quien lo traiciona sale de ese espacio de alegría, de luz, de intimidad con Jesús, de estar en comunión con Él. Cuando sale de ahí, se va a la oscuridad, Judas, a las tinieblas, que es ese símbolo de muerte, ese símbolo de violencia, ese símbolo de las fuerzas del maligno, las fuerzas del mal. Nos dice cómo Judas, después de haber tomado el bocado que le da el Señor, salió inmediatamente, y era de noche. Este dato no es meramente una cuestión temporal, sino es un indicio muy significativo de lo que va a suceder. Quien obra con malicia se va a la oscuridad, busca hacer las cosas de noche. Judas se abandona a las tinieblas del mal y renuncia a la luz, renuncia a la vida y elige salir en busca de lo que atenta contra la vida y dignidad de la persona de Jesús. Hermanos, nosotros estamos llamados a compartir con Jesús en la mesa de la palabra, de la Eucaristía, para dejarnos iluminar por su gloria, para disipar nuestras tinieblas, para desterrar esas noches oscuras por las que muchas veces atravesamos. Y en Pascua celebraremos el amor y el sacrificio de Jesús, que da vida y que alumbra a las tinieblas. Da vida. Judas, él prefirió las tinieblas. Salió de esa cena donde había luz, calor, fraternidad, donde era gozo estar con Jesús, prefirió las tinieblas. Vemos, hermanos, cómo, ya lo decíamos ayer, Judas, por amor al dinero, se perdió. Judas, por amor, ese amor desordenado a las cosas materiales, vendió al Maestro, vendió a Jesús. Pero veamos también los contrastes, cómo
Judas traicionó a Jesús. Pedro, como escuchamos, ya Jesús le anunció: yo te aseguro que me vas a traicionar. Y lo negó. Cuando le dice Pedro que él va a dar su vida por Jesús, y le dice Jesús: ¿con qué vas a dar tu vida por mí? Pues yo te aseguro de que antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Pero la diferencia entre un Judas y un Pedro es que sí se arrepintió Pedro. Judas sintió después, al reaccionar, de darse cuenta de lo que había hecho, incluso hasta fue a regresar el dinero. O sea, porque le quemaba el haber hecho eso, o sea, el remordimiento. Pero vean, por ahí decía un niño que preguntaba, que estaba en el catecismo, estaba la catequista con los niños, y salía este pasaje y decía, a propósito del pasaje, dice: es que Judas se equivocó. En vez de colgarse de un árbol, ahorcarse, se hubiera colgado del cuello de Jesús y le hubiera perdonado. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Pedro lo negó por miedo, pero él sí se acercó a Jesús, y Judas no se acercó. Entonces decía el niño: es que se equivocó de dónde colgarse. Se hubiera colgado del cuello de Jesús, se hubiera colgado de él. Hermanos, nosotros, ¿de dónde nos colgamos? Todos podemos tener en etapas de nuestra vida oscuridad, tinieblas, el mal. Pero eso puede llevar a alguien a la desesperación. Incluso hay gente que dice: es que yo no tengo perdón de Dios, es que he hecho cosas muy malas. Pues mira, por muy grande que sea nuestro pecado, por muy grande que sea tu pecado, la misericordia de Dios es más grande. Decía Santa Teresita de Lisieux: por grande que sea nuestro pecado, es como una gota de agua en medio del mar, en medio de la misericordia, de ese mar de la misericordia que es Dios, si nos arrepentimos. ¿Con quién nos vamos a identificar en esta Semana Santa? ¿Con Judas? ¿Con Pedro? ¿Con el cirineo? ¿Ayudar a Jesús a cargar su cruz? ¿Con Barrabás? Vean igualmente los ladrones, que estaban uno a la derecha y el otro a la izquierda. Uno de ellos maldecía al Señor, lo insultaba. El otro se arrepintió. Le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dice Jesús? Yo te aseguro que hoy mismo estarás. Dicen, ¿verdad?, que este ladrón fue una de las personas que en los últimos instantes de su vida se robó el cielo, ¿verdad? Porque se arrepintió. Entonces, la importancia del arrepentimiento para que pasemos de la oscuridad a la luz, del pecado que pasemos a la gracia, porque eso vino Jesús, a liberarnos a ti
y a mí. No es bueno que estemos en la oscuridad. No es bueno que estemos en las tinieblas. En el prólogo de San Juan dice, cuando nos habla del nacimiento de Jesús, dice: vino la luz y las tinieblas lo rechazaron. Los hijos de las tinieblas lo rechazaron. Y es muy significativo cómo gente que lleva mucho tiempo en la oscuridad, no se diga si está en una cueva que ha estado ahí mucho tiempo, cuando esa persona que ha estado en la oscuridad mucho tiempo y sale a la luz, por ejemplo ahorita que el sol está radiante, ¿qué es lo que pasa si esa persona sale a la luz y quiere ver el sol de frente? ¿Qué le pasa? Se deslumbra, aún más se ciega. Y bueno, no sé de eso, pero creo que hasta se puede quedar ciego la persona. O sea, le molesta la luz. Y luego así pasa. Cuando a gente que vive en las tinieblas, en la oscuridad, la invitas a misa, ¿qué dicen? ¿Se ponen bien contentos? No, si los padres y la iglesia, y parece que les echas lumbre, ¿verdad? Oye, pero ¿por qué te enojas? Si a mí me invitan, qué sé yo, a un partido de fútbol americano y no me gusta el fútbol americano, les digo, pues muchas gracias, pero pues yo no me gusta. Pero no porque no me guste, pues yo empiezo a insultar a los jugadores, ¿verdad? Ese Brad Pitt, ese otro. No, es Brad Pitt, ese es otro, ¿no? Es otro muy famoso, ¿cómo se llama? Bueno, ustedes los conocen bien. O sea, no se pone uno a insultar a los jugadores, ¿verdad? Me invitan, qué sé yo, al béisbol, ¿no? Les doy las gracias, pues yo no me gusta el béisbol. Pero no insulto. ¿Por qué cuando a la gente se le invita a un retiro, a una oración, ahora a los ejercicios espirituales, la gente se enciende? Es por esto que quien está acostumbrado a la oscuridad, la luz le molesta, la luz le incomoda. ¿Con quién nos identificamos nosotros, hermanos, con estos personajes de la pasión del Señor? ¿Con quién nos identificamos? ¿Estamos en la oscuridad? Pues Jesús viene a rescatarnos. Jesús quiere que estemos con Él, donde no hay oscuridad. Él es la luz. En Él no hay oscuridad. En Él no hay tinieblas. Yo creo que todos los podemos experimentar como siempre las tinieblas, la oscuridad nos da miedo. Incluso aquí mismo en la iglesia, no sé, si está todo oscuro, pues no podemos ni caminar, porque pues podemos tropezar con una banca, podemos caernos. O sea, si no vemos, pues nosotros no podemos movernos con seguridad. La luz da seguridad. La luz da calor, el sol da calor. ¿Con quién nos identificamos en la pasión del Señor? Pues vamos a pedir a nuestro Señor que compartamos con Él la vida, compartir la vida con Jesús, porque lejos de Jesús nos vamos a la oscuridad, a las tinieblas, al mal, al desorden, al pecado.
Así que elijamos la luz. Dios nos ha hecho libres y Él respeta nuestras decisiones. Por eso dicen que nadie nos hace daño. El daño no lo hacemos nosotros con nuestras decisiones. Si elegimos oscuridad, noche, pues estamos eligiendo mal. Si elegimos la luz, vamos por el camino seguro de felicidad, por el camino seguro que nos lleva al cielo. Así que, como dice el prólogo de San Juan, vino la luz y las tinieblas no lo recibieron. Que no sea nuestro caso. Que sí recibamos la luz, que sí recibamos a Jesús, que sigamos sus huellas, que lo acompañemos en este camino del Vía Crucis, que seamos capaces de morir con Él, que muramos al pecado para que podamos resucitar con Él a la vida de gracia, que podamos resucitar con Él a esa libertad, que es la libertad de los hijos de Dios. Que así sea. De pie.